¿Qué es lo más importante? Tener un buen mentor, una persona de tu confianza, que lo veas coherentemente a lo que vive y que pues te pueda generar este tipo de fiabilidad. Eso es importante. Cuando esto estuvo empezando, escuchaba uno que abrían una página y entonces invertía mucha gente y luego la página se caía, en fin. Esa palabra que dijiste allí es importantísima, la fiabilidad, ¿no? Allí es donde se genera, digamos, un lazo fuerte que no todo el mundo es responsable con eso, ¿cierto? Hola para todos, bienvenidos familia, gracias por estar aquí acompañándome. El día de hoy les tengo un invitado bastante especial, es un amigo muy cercano y bueno, vamos a debatir, vamos a conversar, nos vamos a conocer un poquito y sin más preámbulo, don José, bienvenido. Bien, muchas gracias, Hermano, Jonathan, por gracias por esta invitarme. oportunidad, por Eh, estar acá. Muchas gracias a ti por invitarme a conocer sobre este maravilloso campo que para mí, pues lo he escuchado, pero es un poco desconocido, pero me ha generado inquietud, ¿cierto? Sobre todo pues en el área de la inversión, del área financiera. Entonces, aprovecho para aprender de ti, que sé que conoces bastante. Y bueno, aquí estamos para aprender y para de pronto incursionar, ¿por qué no? A nivel pues personal y también a nivel de empresa, ¿cierto? Porque pues yo profesionalmente soy contador público y también tengo una empresa de ascensores. Entonces, mirar por qué no la posibilidad de invertir como profesional que soy en contaduría pública y también a partir de la empresa, ¿no? Entonces, aquí estoy para aprender, Jonathan, y gracias por invitarme. No, es un gustazo tenerte acá, don José. Gracias también por el tiempo. Y bueno, háblanos un poquito de ti, pues, te gusta hacer, hace cuánto estás en los negocios, hace cuánto eres contador. Háblanos un poquito para saber sobre ti. Bueno, soy contador público de la Universidad San Buenaventura. Digamos que pues me ha gustado estudiar y me gradué hace algunos años. Llevo pues algunas asesorías contables, tributarias, pero también, como te decía ahora, me gusta el emprendimiento, ¿cierto? Entonces tengo una empresa de ascensores, se llama Ascensores Sion, está radicada acá en Medellín. Somos pues expertos en mantenimiento, modernización, instalación y también suministro de ascensores con nuestra propia marca, ¿cierto? Ya tenemos pues unos 5 o 6 años acá en Medellín y vamos para adelante, vamos bien, sostenidos y abriendo mercado. Entonces, creo que esto del trading y todo esto, pues también me llama como la atención. Me parece un campo para mí inexplorado, pero que me gustaría conocer y de pronto, ¿por qué no explorarlo? Claro, te da curiosidad, pues, ver en internet, ya uno pasa reels, ve unos anuncios todo el tiempo, como que gana dinero desde casa. Exacto. O sea, te ha llamado mucho la atención ese mundo de las inversiones. Sí, 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 claro. Sobre todo, pues, cuando empezó el tema virtual, ¿no? Del Bitcoin, que fue como la primera moneda que uno escuchó por ahí y que, pues, a mucha gente que invirtió al principio que no creíamos. Yo fui uno, pues, de los que no creían y pensaba que era alguna otra pirámide, alguna cosa de esas, Pensabas que era una burbuja, que era algo una que en algún burbuja. momento Sí, se iba a y se iba a explotar. explotar. Y uno hoy en día ve como el Bitcoin, por ejemplo, es una moneda fuertísima, como, o sea, ha cogido un auge y gente que, incluso en estos días escuchaba yo una noticia, leía una noticia que un joven, no recuerdo en qué país, presentó una tesis y compró algo de Bitcoin, ¿cierto? Pues una cantidad mínima y que hoy en día, o sea, él lo dejó ahí y se desentendió de eso. Y hoy en día, pues imagínense, ya es millonario por esa inversión tan pequeña que hizo y cómo el Bitcoin creció y hoy en día tiene un poco de dinero ahí que él ni él sabía, imagínate. Claro, algo totalmente increíble Sí, para él, bueno, y claro. para todos. Ujú. Bueno, y en ese tipo de negocios que haces, siendo asesor contable, contador y teniendo tu propio emprendimiento, ¿cuál crees tú que han sido como las dificultades a las cuales te has enfrentado
como emprendedor o como empresario? Precisamente creo que en la parte de la financiación, el apalancamiento, porque pues con los bancos a veces es complicado, Sí. ¿cierto? Es complicado obtener un apalancamiento porque tiene que tener uno un soporte, tener un músculo fuerte como para que a veces un banco le financie a uno, en fin. Entonces, por ese lado creo que es complicado, ¿cierto? Pero he visto que en el trading, incluso con muy poca cantidad, uno puede ir trabajando y puede ir, pues lo que he escuchado, y uno puede ir haciendo una inversión ahí, incluso no tiene que ser muy grande, incluso hasta en el tiempo libre uno puede hacer el trading, ¿cierto? Es lo que he escuchado yo. Claro, es que mira el ejemplo de esa noticia, que con Exacto. algo mínimo, inversión en Bitcoin, lo dejó años y mira cómo se le multiplicó. Entonces, un claro ejemplo de que con algo pequeño puedes empezar y sencillamente esperar hasta que crezca o dé su fruto. Don José, y hablando del tema de empresa, ¿cómo ves el tema de contabilidad actualmente, los impuestos? O sea, ¿qué concepto, digamos, se tiene ahora con todas estas reformas tributarias y demás? ¿Crees que es difícil ahora para el emprendedor iniciar? ¿O cómo es ese panorama? Sí, Colombia es complicado, bastante, porque el tema impositivo es muy alto. Y el gobierno, pues, digamos que cuando uno abre una empresa, emprende un negocio, inmediatamente, quiera o no quiera uno, el gobierno ese empieza a ser socio de uno porque la carga impositiva es bastante alta, hay demasiados impuestos, cada vez hay más reformas tributarias y eso en general desincentiva la inversión, ¿cierto? Porque pues dice uno, no, abrir una empresa, un negocio para, mejor dicho, para vivir, producir para el gobierno, ¿no? Y no es que uno no quiera pagar impuestos, por el contrario, porque pues a través del impuesto se genera la inversión social también. Pero es complicado, es difícil ese tema del emprendimiento. Inclusive yo leía en estos días, en los últimos 2 o 3 años, incluso de este gobierno, han cerrado unas 532.000 empresas por el tema de la carga impositiva y tanta reforma que ha habido tributaria. O sea, están ahogando a los empresarios. Correcto, lo están hablando a los empresarios con tanta carga impositiva y más con la carga laboral, en fin, un poco de arandelas que se adicionan allí. Hace un momento me causó curiosidad cuando hablaste sobre el apalancamiento y en realidad me puse a pensar en lo siguiente, que cuando uno empieza, pues uno empieza es como con un sueño, ¿no? Con una visión. Empezamos de la nada y bueno, poco a poco va creciendo el proyecto y nos damos cuenta que necesitamos apalancarnos. Sí. ¿Cómo ves tú el apalancamiento actualmente, pues, con los bancos y demás? ¿Crees que es algo fácil de acceder o es complejo o no se puede? Es complejo porque, sobre todo cuando uno está empezando, ¿cierto? Como emprendedor, que una entidad financiera ponga su confianza en alguien que apenas está empezando. Entonces, como uno no tiene o un emprendedor no tiene ese recorrido, ¿verdad? Entonces, el emprendedor no tiene cómo justificar, cómo soportar de que va a poder pagar, digamos, un financiamiento o un préstamo que va a adquirir en el banco, ¿cierto? Entonces, es difícil, más no imposible, porque cuando uno tiene sueños, uno trabaja, uno persiste, insiste y de alguna manera, pues, encuentra el camino, ¿no? Encuentra el camino para salir adelante, puede ser a través de un socio, algún familiar, algún amigo, vení, vamos a invertir en este proyecto, unamos fuerzas. Entonces yo creo que así es donde salen esos emprendimientos y sobre todo basados en un sueño que se tiene, es no desistir de los sueños. Muy bien, estás dando ya un mensaje muy importante. Y te pregunto esto, ¿sabes por qué? Porque en el mundo de las inversiones, y más en el mundo cripto, hay algo o hay un concepto muy interesante que se llama la tokenización. La tokenización que es que prácticamente yo me apalanco tengo un proyecto, entonces lo fracciono y lo vendo de alguna manera y saco un token que respalda esa inversión con personas interesadas. Entonces, cuando hablabas de apalancamiento, me llamó mucho la atención en ese sentido. Que claro, el mundo cripto o las inversiones
te permiten tener otras opciones que quizás no conocemos, pero que son interesantes porque hay muchas personas queriendo invertir, pero queriendo hacerlo de forma en criptomonedas. Entonces es muy interesante saber que pues tenemos otra opción, sí, para poder llevar a cabo un proyecto, ves, cualquiera. Entonces, bueno, todo esto es interesante, pero es más interesante saber un poco más también sobre tu empresa. Hablemos un poquito sobre la empresa que tienes, sobre el mantenimiento de ascensores, sobre este servicio que ofreces. Bueno, la empresa, como te decía ahora, nosotros empezamos en el año 2019, nos juntamos algunos socios, unimos fuerzas, conocimiento, unimos conocimiento, unimos recursos, aportamos entre todos para poder, digamos, abrir y salir adelante, ¿no? Porque una empresa de ascensores, pues imagínate, requiere siempre una inversión, pero unimos fuerzas y conocimiento. Y vamos, como dice el dicho, como el elefante, lentos pero aplastantes, ¿no? Es decir, que desde el principio dijimos, o empezamos bien desde el principio o no empezamos, ¿cierto? Porque la idea cuál es nacer bien, o sea, nacer con una visión, una meta y llevarla a cabo, o sea, no quedarnos en el camino regados o en el desierto, sino llegar a la meta, ¿cierto? Y para eso, pues, se requiere a veces también estrategia, se requiere visión y sobre todo mucha responsabilidad y ética, ¿cierto? Ese es uno de nuestros pilares, de hacer las cosas bien, de que los clientes queden satisfechos, de que cumplirle a todos nuestros clientes, ¿cierto? Sean clientes activos, clientes pasivos, y entre eso está el mismo gobierno, es decir, no cumplir con los impuestos también, ¿cierto? Cumplir con nuestros proveedores en ese sentido, entonces hacer las cosas bien y gracias a Dios y pues al esfuerzo vamos bien cumpliéndole a todo el mundo en nuestros trabajos. Hemos hecho ya algunas labores acá interesantes, algunos proyectos, hemos modernizado algunos ascensores, hemos traído ya ascensores con nuestra propia marca Qué bien. y los Como por hemos, ejemplo, qué lugares por o qué ejemplo, clientes. hemos precisamente acá en el municipio de Copacabana, hemos ya instalado un ascensor en donde queda la notaría, en el centro, en Cacharrería Milenio, ahí también instalamos un ascensor nuestro. Tenemos también ahí en Multivariedades, que es ahí también en el sector del Hueco, dos ascensores también con nuestra propia marca. Y ahí tenemos varios centros comerciales de los cuales también les hacemos mantenimiento y varias unidades residenciales. Yo cuando lo conocí se me hacía un poco difícil entender el negocio de los ascensores porque no es común. Sí, O sea, no es común ver como que vendo ascensores o hago mantenimientos. O sea, es un mercado muy específico. sí, Claro, porque va directamente hacia unas necesidades es correcto. que son, pues, uno no identifica, digamos, esas necesidades, porque nos acostumbramos a los negocios tradicionales, Sí, una panadería, un supermercado, quizás una heladería, pero no, tener un negocio maravilloso, una empresa con mucho fundamento, como lo decías, o sea, empezar a iniciar bien. bien. Ese dicho me encantó, el del elefante, ¿cómo es? Lento pero aplastante. Lento pero aplazante, va que hasta rima. Sí, Entonces, no, muy bueno saber esto. Y bueno, por otro lado, ya entendiendo un poco el recorrido de empresa, el tema de asesorías sí. contables, ¿por qué te llama la atención el trading? ¿Por qué crees que el trading es algo, pues además que es muy diferente, pero por qué crees que debes empezarlo o iniciar? Bueno, en lo poco que conozco, ¿qué pasa? Pues a mí siempre me llamó la atención el mercado de la bolsa de valores, Ok, incluso desde joven. Yo quise como incursionar en la bolsa de valores, en el mercado de las acciones. Cuando estudiaba, inclusive, me gustaba ese campo y me gusta, ¿cierto? Pero ahora veo que en el trading uno puede, o sea, es como un mercado de valores virtual y ahí puede uno comprar, vender. Esa, facilidad. sí, y como esa vibración allí, me gusta como esa
de comprar, invertir y esperar, ¿cierto? Un rendimiento. Me gusta esa vibra, por decirlo así. Entonces, pero yo creo que básicamente por el hecho que me gustó siempre trabajar con la Bolsa de Valores, incluso en aquel tiempo recuerdo que quería incluso trabajar acá en la Bolsa de Valores de Medellín. Me gustaba ese campo. Entonces, parece que en este, digamos, en este mercado del trading virtual, hay un campo allí que tiene que ver con ese compra y venta, como si uno estuviera comprando y vendiendo acciones. Claro, es que ya con la tecnología se abre un camino muy interesante, porque ya tú desde un teléfono, desde tu ordenador, puedes hacer transacciones. Pero es importante que tengas un broker, es una empresa con regulación, con licencias y demás, que brinde esa garantía de tu inversión. Entonces, claro, se vuelve muy fácil hoy en día, en realidad. Digamos que el trading ya se convirtió en una moda, pero más que una moda, cuando nosotros lo tomamos de forma seria, responsable, ya se vuelve en un negocio. Entonces, es un negocio donde tú tienes que empezar a manejar tus emociones, entender cómo se comporta un gráfico y sobre todo gestionar tu capital, porque hay muchas personas que lo ven como un juego, como un casino, y en realidad es totalmente diferente. Entonces, bueno, hay diversos mercados, diferentes tipos de elementos, ¿sí? Con los cuales tú puedes operar y puedes empezar a hacer algo de dinero con un capital. Si tienes un capital, lo inviertes, pero es muy importante tener el conocimiento. Así como ese conocimiento vasto que tienes de ascensores en el tema contable, pues así también acá es el tema Y, y, del trading. y cómo, digamos, uno cómo podría incursionar e iniciar en este campo, o sea, y qué tiempo tendría uno, porque yo tengo también como la noción de que uno tiene que meter tiempo allí, incluso trasnocharse y todo. ¿Eso es cierto? O no hay necesidad uno de estar todo el tiempo pegado al computador y trasnochar? Bueno, al principio a ti te obsesiona el conocimiento porque es algo increíble, o sea, el hecho de que por medio de un clic hagas dinero. O sea, esto se sale de todo pensamiento normal. Cuando tú ves eso, tú dices, o sea, interesante, cómo yo puedo desde cualquier lugar con un clic hacer dinero o también perder dinero. Entonces, a ti te da como esa obsesión de aprender. O bueno, eso me pasó a mí y a muchos creo que les pasa. Entonces, los inicios se comienzan de esta manera, estudiando mucho, de pronto con metodologías propias, videos, información en Google, pero es importante que tengas un mentor. Entonces, claro, si tú me dices a mí, quiero aprender, yo inmediatamente te digo, yo estoy aquí para poderte enseñar, ¿sí? Porque pues somos amigos y queremos es mostrarte las realidades de este negocio. Entonces, básicamente el podcast también tiene que ver con esa intención, mostrarte la realidad del trading, o sea, mostrarte que acá hay riesgo también de pérdida, pero controlando todos esos factores internos, porque tú tienes que controlar mucho tu emocionalidad, puedes lograr algo interesante con el tiempo. Ahora, en cuanto a trasnochar, pues ya es un tema que sí se vive, porque tú tienes que en el mercado real ver los movimientos de la bolsa, inclusive en la madrugada, bolsa de Londres o en la mañana bolsa de Nueva York. Entonces, cuando tú empiezas a estudiar forex, mercado real, ya tú empiezas entonces a adquirir ese hábito de trasnochar. ¿Eres bueno para el trasnocho? Sí, y de hecho la profesión contable se trasnocha bastante. Ok, como que se trabaja mejor de noche. Sí, pero yo creo que en la parte contable es por lo que el tema de cuando hay que presentar impuestos, a veces la página, por ejemplo, en Colombia, la página de la DIAN se cae, es complicado. El tema de los impuestos, presentar impuestos es bastante complicado. A veces toca trasnochar para hacer los cálculos, diligenciar los formularios, en fin. Entonces, pues digamos que he estado enseñado a trasnochar. Bueno, ya esto de trasnochar, cuando tú aprendes, ya empieza a quedar hacia un lado, porque tú empiezas a acomodar tu estrategia con base a ciertos periodos de tiempo. Entonces, por ejemplo, yo opero con mi comunidad índices sintéticos y me han gustado mucho porque son mercados
que puedes operar 24/7, pero son mercados que no son reales, sino que son simulados por un algoritmo que es bastante preciso, entonces es muy técnico. Tú puedes operarlo de lunes a lunes sin ningún tipo de inconvenientes y es totalmente continuo, un ambiente controlado, bastante tranquilo, o sea, tú manejas tus riesgos como según veas tu estrategia, según como tú quieras ganar o según como tú quieras también perder. Entonces, con base a eso, ya tú te das cuenta que operando ese tipo de instrumentos sintéticos, en este caso, ya puedes obtener un horario mucho mejor. O sea, lo acomodas a tu necesidad. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de operar los índices sintéticos. Además que acá, pues hay una serie de negocios también que giran alrededor. Por ejemplo, hay un negocio muy interesante que te quiero mostrar y que también quiero comentarlo acá en el podcast, que tiene que ver con el brokeraje. Entonces, ¿el brokeraje qué es? Cuando tú entras a una operación, el broker te cobra una mínima comisión. Inclusive con el broker con el cual trabajo, ellos tienen un spreads, así se llama la comisión. La diferencia de los dos precios es muy pequeño. Entonces, sobre ese precio, tú ganas una comisión cuando refieres a algún amigo, por ejemplo. Entonces, una comisión pequeña es una comisión que te ayuda a ti también a diversificar un poco y también te apalanca para hacer tu operativa. Entonces, es algo totalmente legal, ¿sí? Porque realmente a esto se dedican los brokers, a ganar sobre esas comisiones. Y bueno, está la oportunidad que mientras estás aprendiendo, puedes también generar un ingreso adicional. Entonces, pocos conocen esta opción, Sí, no la pero conocía. es una opción muy interesante. Por ejemplo, en tu caso, que conoces amigos, colegas, ¿sí? Que quieran iniciarse, entonces tú les compartes, ¿sí? Les dices, mira, yo trabajo aquí en esta empresa, trabajo aquí con esta plataforma y con base a eso tú recibes también beneficios. Entonces es como una forma también de generar y que te puede, como te digo, apalancar un poco en tus inicios. Entonces se vuelve algo muy interesante el negocio. Además que acá en esta industria, pues tú ves también personas que venden cursos, sí, que dan sus señales, porque ¿qué pasa? Cuando tú inicias, tú necesitas apoyarte en el conocimiento de alguien. Tú necesitas vivir un proceso que va a depender de ti netamente, va a depender de lo que tú puedas adquirir en el conocimiento con el tiempo. Entonces, claro, mientras tú haces eso, tú te apalancas de información. ¿Qué es lo más importante? Tener un buen mentor, una persona de tu confianza, ¿sí? Que lo veas coherentemente a lo que vive y que pues te pueda generar este tipo de fiabilidad. Eso es importante. Muy importante lo de la fiabilidad porque pues muchas personas, escucha uno todo el tiempo, han sido como muy aporreadas, incluso cuando esto estuvo empezando, escuchaba uno que abrían una página y entonces invertía mucha gente y luego la página se caía, en fin. Entonces, como eso, esa palabra que dice allí es importantísima, la fiabilidad, ¿no? Porque allí es donde se genera, digamos, un lazo fuerte y que no todo el mundo es responsable con eso, ¿cierto? Entonces, qué interesante lo que me estás diciendo de esa fiabilidad, de crear esos lazos, ¿verdad? Y la responsabilidad, ¿cierto? También lo hemos dicho. Entonces, y lo del brokeraje, pues fíjate que hasta en la bolsa de valores se maneja ese tema, el broker, ¿cierto? Gana comisión por El corredor de el corredor bolsa. de bolsa, exactamente. Entonces, bien interesante. Lo de los sintéticos, tampoco lo había pues escuchado. Es algo interesante, ¿no? De explorar. Sí, relativamente son instrumentos nuevos. Muchas personas están quizás de acuerdo, otras no. Sí, porque es un mercado, como te digo, simulado por un algoritmo, pero ¿qué pasa? Que te da un espacio controlado. En el mercado real, cuando hay noticias, sale a hablar alguien importante en la bolsa, inmediatamente crea movimientos abruptos, o sea, fuertes, hacia arriba o hacia abajo. Acá no. Acá tiene un espacio totalmente controlado, muy técnico, que
con el tiempo, o sea, con disciplina, teniendo tú una estrategia, haciéndole backtesting, haciéndole pruebas en la plataforma, tú puedes darte cuenta que hace movimientos repetitivos. Entonces se vuelve muy interesante aprovechar ese tipo de espacios y bueno, son espacios que, como te decía, puedes operarlo 24/7. Y es fácil aprender esos movimientos y con cuánta inversión se empieza, se debe invertir mucho dinero o con cuánto se digamos o poco, en fin. Al principio, yo recomiendo en una cuenta ¿Una cuenta? o sea, modo Ok, demostración, así se le demostración, llama. ya. Entonces tú adquieres allí un saldo, ¿sí? Un dinero ficticio y sobre este dinero empiezas tú a trabajar una estrategia. Esto es bastante interesante porque te permite formarte sin necesidad de arriesgar nada. Entonces tú te das cuenta si esto es para ti. A diferencia de los negocios tradicionales, Claro, ahí no hay demos. ahí no hay demos, exactamente, ahí es lo que fue. ¿Cuántas veces no hemos fracasado, no hemos perdido dinero, pero aún así seguimos intentándolo porque pensamos que estamos en modo demostración Sí, sí, y sí, en realidad no estamos es en el mundo en el real? mundo real. Entonces, en el trading tú tienes esta facultad. Entonces se vuelve algo muy importante porque tú abres tu cuenta, ¿sí? Y adquieres entonces la facilidad de operar en demostración. Y así te das cuenta si en realidad te gusta, no te gusta, cómo va el manejo de tus emociones. Sí, porque aquí también hay un papel muy importante, el tema psicológico. Psicológico. Entonces, todo esto es importante. Claro, algunos trabajos, por ejemplo, el trabajo contable, que es interesante, pues la mayoría, cuando es profesional, recibe un salario fijo o Sí, cobra por sus por servicios. su servicio. Y es algo que te llega sí o sí. En las inversiones no. Acá en las inversiones tú estás todos los días buscando un beneficio y ese beneficio se te puede ir a favor o en contra. Es así de sencillo. Pero entonces es chévere porque tú controlas muchos aspectos. O sea, te da mucha libertad. Entonces, claro, cuando tú conoces este espacio o conoces este tema del trading, tú empiezas a hacer o a ver las cosas diferentes porque pues te cambia un poquito el cheat. Ya aquí no trabajas mucho tiempo, sino que trabajas inteligentemente. Ya aquí empiezas es a buscar las oportunidades que te da el mercado. Ya aquí no es el que más trabaje, no. Aquí es el que vea más oportunidades, el que sepa controlar sus emociones. En cambio, la contabilidad es más lineal. Claro, con todo el respeto, ¿sí? Como toda profesión, Toda profesión, sí. yo soy ingeniero de alimentos, pero cuando conocí este mundo, quedé fascinado. Quedé fascinado, o sea, con toda la gama de cosas que puedes hacer. Y eso me obligó, en cierta forma, a buscar la independencia. Entonces, lo que hablábamos al principio, ¿no? Te llamó la atención ese tema de la noticia de Sí, la persona que compró una pequeña cantidad sí. en criptomonedas y creció, y bueno, hizo dinero para montarse un negocio, para seguir en lo que hacía, seguir creciendo, eso es lo que se quiere. ¿Tienes otra pregunta o qué más te causa curiosidad sobre el tema? Bueno, no, no es difícil aprender, ¿cierto? No, es un tema muy técnico, Ujú. tú aprendes teorías, ¿sí? Y esas teorías las vas aplicando en las cuentas de demostración y ya después te vas a un ambiente real. ¿Qué hace el ambiente real? En el ambiente real empieza a trabajar tu emocionalidad. O sea, no emocionarme demasiado para no, Eh, porque ese es el problema, ¿cierto? Cuando uno se emociona y piensa que con una inversión que uno haga ya va a ganar mucho rápido y creo que ahí es donde está el error, diría yo. Tiene que ser uno Sí, más mesurado, correcto, tener paciencia. paciencia, Por ejemplo, si no eras paciente, aquí te toca ser paciente. exacto, O si eres una persona que es eufórica, aquí te toca moderar todo eso. O si tienes miedo, acá no puedes tener miedo. Acá exacto, tienes que estar muy seguro, o sea, muy concentrado, con los cinco sentidos abiertos, o sea, atento. ¿Qué va a pasar?
y si pasa algo malo, ok, lo tengo controlado, ¿sí? Entonces, donde se habla de conceptos muy básicos, como por ejemplo el stop loss, que es hasta qué nivel pierdo yo. Ujú. O sea, tengo mi nivel de stop, aquí son 10 puntos, y me lo respeto. O sea, no tienes ahí un policía, ¿qué pasó? Cuida tu stop loss. No, no tienes a un jefe, ¿qué pasó? Se movió 11 puntos, un punto más de 10. No, acá tú tomas su decisión y ahí te paras firme. Entonces, ese tipo de conceptos son los que empiezas a aprender cuando empiezas a conocer el mundo de trading. Interesante, Sí, señor. muy interesante, de verdad. ¿Y cualquiera puede aprender o solamente para gente que tenga, digamos, algún conocimiento financiero o que sepa digamos, no sé, de activos virtuales o de bolsa de valores, o cualquier persona del común puede aprender? Sabes que yo hace un tiempo me hacía exactamente la misma pregunta y me di cuenta que cualquiera puede adquirir ese conocimiento. Y más ahora por la difusión que hay en redes sociales, aunque no toda la información sí es relevante, Ujú. hay información que sí es importante. Hay buenos canales en YouTube, hay buenos libros en Google. Entonces, depende, como te decía, de ti mismo cómo aplicas el conocimiento y bajo qué tiempo aprendes. Pero cualquier persona, hay algo curioso, una vez salió una noticia de un niño en Caracol Noticias que hacía trading. El niño tenía, no sé, 12 años, un adolescente prácticamente, pero que había ya empezado Ujú. a hacer sus primeras operaciones de $1, $2. Claro, porque la globalización y el Internet llegó para todos. Sí, Entonces es una gran oportunidad donde tú con algo pequeño puedes empezar a aprender a incursionar. Entonces, si así he visto muchos ejemplos, personas mayores, inclusive personas con discapacidad que quieren hacer algo diferente porque quizás perdieron sus piernas o bueno, cualquier discapacidad y lo pueden hacer allí porque tienen su conocimiento, tienen su mente. Ese es el mayor activo, la mente. la mente. Entonces, si yo quisiera empezar ya, ¿qué tendría que hacer? ¿A dónde tendría que, digamos, por decir algo, invertir? ¿O cómo yo podría empezar si quisiera ya empezar? Bueno, Jonathan, yo quiero empezar ya. ¿Qué tengo que hacer para empezar? ¿O qué? Lo primero es educarte, Educarme. adquirir el conocimiento básico y ya después abres tu cuenta o puedes abrir tu cuenta también, empezar a mirar, a manejar las plataformas que son súper intuitivas, muy sencillas, a un clic, empezar a operar, ¿sí? A trabajar y sencillamente vives un proceso de un tiempo, o sea, es un tiempo que tú estableces y ya con base a eso ya empiezas tú a entender más sobre esas inversiones. Bueno, O sea, es súper sencillo en realidad. ok. Y lo que me dice ahora del mentor, ¿cómo yo puedo adquirir un mentor o sí, que tenga el tiempo disponible para explicarme o algo? ¿O todo eso se hace virtual a través de videos? En fin, ¿cómo opera eso lo del mentor? Que Hay yo pueda. diferentes maneras de trabajar, todos los mentores tienen diferentes metodologías. Lo más importante es que sea coherente, ¿sí? Tanto como lo que dice como lo que hace, ¿sí? Que no te vendan humo, porque eso es algo Exacto. muy popular. Hoy en día te muestran carros, mansiones, Sí. fincas, o sea, lujos, yates. Y ok, o sea, hay traders que tienen mucho dinero, Ujú. como para, inclusive artistas, sí, o sea, que tienen demasiado dinero para poder mostrar todos esos lujos, pero la mayoría de los que están ahí, pues lamentablemente no tienen eso. Entonces, el trading debe ser algo muy coherente desde el interior, o sea, mostrar de verdad, mira, estos son mis resultados, he perdido, he ganado, me ha ido bien, me ha ido mal, o sea, como todo negocio. Tú y yo sabemos que eh, los negocios tradicionales tienen sus momentos. Sí, hay momentos donde uno pierde, donde uno queda en tablas o donde Sí. uno gana. Entonces, hay momentos también en el trading y es importante conocer qué experiencia tiene ese mentor, qué referencias, porque las referencias son muy importantes. Sí, sí.
Por ejemplo, nosotros tenemos ya más de 8 años trabajando con estos temas y hemos creado una comunidad muy limpia, muy sólida. Es una comunidad genuina, muy orgánica. Hasta ahora que pretendemos incursionar en estos espacios, si abrir estos espacios son importantes para darnos a conocer, pero basados en la realidad. Aquí les estamos mostrando, trayendo gente real al programa. ¿Para qué? Para que conozcan y profundicemos y veamos realmente cómo está el panorama. Claro, trabajamos diferentes líneas de negocio. Por ejemplo, te hablaba hace un momento sobre el brokeraje, sobre la importancia que tiene. También está, por ejemplo, el arbitraje, que es un negocio interesante a la hora de comprar o vender. Hay una diferencia de precios y eso lo puedes tú aprovechar, por ejemplo, en las criptos. Correcto. Y está el trading, que es a un riesgo más alto, pero que con disciplina lo puedes lograr. Entonces, lo más importante es eso, un mentor que se alinee a tu filosofía, o sea, lo que tú quieras. Alguien que de verdad sea genuino con esa y sea honesto con ese tipo de actividad. Y es fácil encontrar este tipo de personas hoy en día, Es complejo, ¿cierto? sí, es complejo, porque como te digo, en el internet hay mucho humo, entonces hay mucha distracción. Y acá en este espacio no venimos a romantizar el trading, Exacto. sino que A queremos vender mostrar ilusiones. correcto. Vende ilusiones y te da rico. O sea, es como que no, no queremos hacerlo de esta manera, queremos mostrar una realidad. Entonces queremos traer personas así como ser bastante respetadas, empresarios que la han luchado, que han estado allí al pie del cañón, que siguen inclusive buscando alternativas. Sí, yo lo felicito, don José, por esa iniciativa. Y bueno, la intención precisamente es esta, como que otras personas también se vean identificadas con usted o conmigo y que de esa manera podamos evolucionar todos y que creemos este tipo de ambientes que son importantes. Básicamente es como eso. Bueno, no, bien interesante, de verdad que sí. Me gustaría aprender bastante sobre este tema tan fascinante, porque es muy fascinante. Eh, y bueno, no, pues estaré disponible para que de pronto me puedas enseñar más sobre el tema de cómo empezar por el lado del demo, cómo yo poder al menos a ir como dando esos primeros pasitos Muy bien. y irme a la vez como enamorando mucho más de esto, ¿cierto? Porque en la medida que uno va conociendo, uno se va enamorando más, ¿cierto? Así Entonces, es. es interesante, Jonathan, y de verdad muchas gracias, muy agradecido por tenerme en cuenta, por invitarme y también tomar de tu tiempo para explicarme mucho más acerca del trading, ¿no? Que la verdad pues no lo conocía ni he estado muy a fondo en él. No, gracias a ti, don José, por la confianza, siempre buscando las maneras de mostrar las realidades. Son charlas que pretenden eso, o sea, dar a conocer un mundo que de pronto pocos desconocen. En el mundo empresarial hay muchas lagunas a veces, Ujú. porque como decía al principio, se vuelven plataformas ficticias, ¿sí? Tienen mala fama, pero aquí pues desmentimos esto, sí, decimos las realidades y bueno, invitarte a seguir adelante. Creo que te estaba entrevistando, pero salí yo entrevistado. Sí, Vamos a sí. estar haciendo otros episodios contigo, hablando sobre otros temas también interesantes, más profundos. Entiendo que también te gusta la espiritualidad. Sí, bastante. Muy bien, Bastante porque yo creo que hay que combinar las dos cosas. No solamente buscar lo material, sino también lo espiritual, ¿cierto? Para combinar ambas, unir ambas cosas, ¿cierto? Y uno de mis lemas es eso, ¿cierto? Espiritualizar, por decirlo así, lo material. No dejarnos llevar siempre por la búsqueda de lo material, abandonando la esencia del ser, porque nosotros somos seres espirituales. Entonces ahí yo diría que hay que combinar las dos cosas para poder salir adelante y poder también en el camino, poder también contribuir y ayudar a otras personas. ¿qué tipo de mensaje le darías a estas personas que, por ejemplo, se inician como empresarios, emprendedores?
pero que quieren apoyarse espiritualmente hablando, ¿qué tipo de mensaje le darías? Bueno, inicialmente mucha confianza en Dios. Yo soy una persona muy creyente en Dios, no desde un ámbito, digamos, muy abierto, no tanto en el aspecto digamos, netamente religioso, sino creo en un Dios que nos tiene acá por algún propósito, y yo creo que ese propósito es precisamente que interactuemos con otras personas, que nos ayudemos, que seamos solidarios unos con otros, que nos ayudemos a levantar, porque habrá momentos difíciles en los cuales podemos tener caídas o bajones. Ahora que estamos hablando del trading, que muchas veces uno puede perder, ¿cierto? Otras veces ganar, en fin. Entonces, es eso, una confianza en un ser superior que nos ayuda, que nos tiene acá precisamente con ese propósito de crecer juntos, de ser solidarios los unos con los otros, de no dejarnos absorber por el materialismo, porque realmente eso es lo que eso es lo que tiene el mundo como está, porque no podemos negar que el mundo está muy convulsionado. Hay mucho caos en todos los países, todos los días escuchamos noticias bastante complicadas, pero todo parte de allí, ¿no? De que el ser humano se ha olvidado de esa parte espiritual. Entonces yo le recomendaría a todas las personas que no se olviden de esa parte espiritual. Emprendan, sí, hay que emprender, pero agarraremos de la mano del Creador que nos ama y que nos tiene acá con un propósito. Muy bien, cuando hablas de creer, te refieres a la fe. A la fe, correcto. ¿Cómo abordas el conocimiento de la fe o qué crees que es la fe? Bueno, es confianza. Para mí la fe es confianza en que estoy acá con un propósito, de que no solamente vine acá no nací, crecí, me reproducí y morí, no. Cada ser humano tiene un propósito dado por un ser superior y por algo nos puso acá en este tiempo, en este lugar, porque cada uno de nosotros tenemos que cumplir una misión y allí radica de verdad, y me he dado cuenta de eso a través de la experiencia, a través del crecimiento espiritual, de que el hombre cuando encuentra su propósito en la vida, ahí es donde realmente es feliz. Cuando encuentra ese propósito, se enfoca en ese propósito, ahí va adquiriendo esa felicidad, ese gozo y esa paz en su corazón. Pero la persona que no encuentra el propósito en su vida pasa por este mundo sin pena ni gloria, como decían los abuelos, y realmente no son felices, no son felices, viven en amargura, viven, en fin, sin paz en su corazón, porque no encuentran ese propósito o no lo buscan para el cual fueron creados y enviados a este mundo. Me llama mucho la atención eso que dices y bueno, me quiero saber si perteneces a alguna comunidad o alguna iglesia. ¿Cómo lo abordas allí? ¿Cómo? Sí, yo pues pertenezco a una comunidad, de hecho, enseño en una comunidad de raíces, digamos, hebreas, restauración, que busca no la religión, sino la restauración precisamente, la restauración de la persona como tal, desde su ser interior, ¿cierto? Entonces sí pertenezco a la comunidad, nos reunimos semanalmente, ¿verdad? Compartimos, conmemoramos, celebramos algunas festividades pues que dentro de la misma fe hemos aprendido y estamos creciendo precisamente para formar eso, comunidad donde nos ayudemos unos a otros, donde estemos esos lazos fraternales de amor estén fuertes, ayudar al que ha caído, al que está necesitado, ayudarlo a levantar, en fin, crear una comunidad, algo muy distinto a lo que conocemos como religión, ¿cierto? No tanto ir a escuchar el sermón de cada 8 días, sino, ¿verdad?, generar eso, común, unidad, una unidad común, donde todos, uno trabaja para todos y todos trabajamos para uno. Excelente, me gusta bastante ese tipo de enfoques. Felicidades, don José. Jonathan, muchas gracias por Gracias a invitarme. ti por tenerte acá. Muy amena la conversación. Hablamos de todo un poco, hablamos de trading, hablamos de contabilidad, tocamos el tema de tu empresa, muy interesante. Y bueno,
finalmente la parte espiritual que también considero muy Muy importante. importante. Bueno, decirle a todos ustedes que sigan avanzando y me gustaría saber, don José, cómo aparece en redes sociales. Bueno, de la empresa aparezco como Ascensores Sion, Tion, que de hecho el nombre lo tomamos de una montaña que queda en Israel, que es el Monte de Sión. Ok, Y por eso el logo de la empresa es Ascensores Sion, óptima elevación. Entonces excelente. aparecemos ahí como Ascensores Sion, y en la comunidad aparecemos como comunidad Casa de Israel Redimidos de las Naciones, precisamente alcanzando a todas las personas para, digamos, generar esa restauración. Bueno, súper felicidades, de verdad. Gracias nuevamente por el tiempo. Acá siempre bienvenidísimo y bueno, decirle a todos ustedes, como siempre, que nos sigan, que compartan, que le den like y bueno, dejen allí sus comentarios. Me gustaría conocer un poquito más sobre qué piensan de todo lo que hacemos, de las entrevistas. Bueno, nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Bienvenidísimo acá siempre y gracias por todo. Gracias a ti, Jonathan, por invitarme. Y bueno, y a todos también un saludo para todos los que nos están viendo y animarlos a que de verdad incursionen en este maravilloso mundo del trading. Yo lo voy a hacer. De Qué hecho, bien. como te decía ahora, pues me siento como atraído y quiero hacerlo. Y bueno, si aceptas ser mi mentor, De una, no, es un honor, de verdad. Gracias por la confianza. Bueno, nos vemos entonces en un próximo episodio. Va a estar esto espectacular. Y bueno, gracias de verdad por todo y síganos en redes sociales.